Muchísimas gracias, muy buenas noches a todos. ¿Se está escuchando un poco mejor? Sí, bien, qué alivio. Bueno, ante todo, gracias a los organizadores del evento, al Frente Nacional por la Familia, gracias a las organizaciones involucradas, al párroco que nos cedió el lugar, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes que hacen el esfuerzo de acercarse y venir hoy a compartir esto con nosotros. Les cuento que en verdad las entradas de este evento se agotaron, me dijeron, a las 30 horas de haber sido lanzadas y hay muchísima gente que se quedó sin poder venir. Es decir, fíjense que hoy tenemos lleno total. Y aún así podríamos haber tenido realmente mucha más gente, pero bueno, la capacidad del lugar hay que respetarla, sobre todo en estos tiempos, ¿sí? Y bueno, será para otra ocasión para las personas que se quedaron fuera. Lo que sí yo notaba lo siguiente, miren, esta es la cuarta vez que yo estoy en Tijuana. La primera vez vine en noviembre del año 2017. Y de eso son 4 años, o sea, la primera vez que vine a Tijuana fue hace 4 años y el público, si mal no recuerdo, joven ese año, era entre el 20 y el 30% del auditorio, ¿sí? Hoy el público joven en este auditorio supera el 60%, así que un aplauso otra vez para los jóvenes. Fíjense que hay una renovación generacional que está en curso, está en marcha y cada vez que he venido en los últimos años, que insisto, vine ya, esta es la cuarta vez, cada vez vienen más jóvenes, así que la línea está en ascenso, aprovechemos eso y yo los invito en esta conferencia a que si ustedes tienen la forma de tomar nota, tomen nota, ¿sí? No lo tomen simplemente como quien va a una obra de teatro a escuchar un rato, no. Tómenlo como casi, digamos, si fuese una clase. ¿Por qué? Porque ya habrán visto ustedes, por ejemplo, en la conferencia de Lupe, que hay mucho dato y ese dato no se les va a quedar en la cabeza. Entonces, mejor guardarlo porque les va a ser de mucha utilidad para distintos contextos. A los jóvenes, cuando tengan que debatir, ¿a dónde van a ir a encontrar esos datos? Bueno, a sus ayudas memorias. A los adultos, por ejemplo, los padres de familia, que a veces tienen que hablar con los hijos de estos temas. ¿De dónde van a sacar los datos? Pues de las ayudas memorias. Además, tomando nota de la conferencia, ustedes pueden ir comprendiendo mucho mejor, porque van siguiendo el hilo de la explicación en sus propias libretas. Entonces, no están simplemente como sujetos pasivos escuchando, sino que están como sujetos activos siendo parte del hilo que yo voy a ir trazando, que no va a ser, digamos, no es tan complicado, no se asusten. Tiene su complejidad, pero yo voy a hacer un esfuerzo para siempre arrancar por lo más abstracto, pero irlo concretizando para que todos puedan entender. No se asusten si en algún momento ustedes dicen, ay, no entiendo esto, porque a los pocos minutos, con distintos ejemplos que yo voy a ir dando, ustedes van a decir, ah, por ahí va la cosa, ¿sí? Entonces, máxima atención, gracias por haberse quedado, además, porque bien podrían haberse ido a hacer otra cosa, gracias por haberse quedado y ahora empezamos, después de esta introducción, con la conferencia. Hemos hablado de aborto con Lupe, ahora vamos a hablar de ideología de género, que es parte de una misma agenda. A efectos analíticos lo separamos, pero es parte de una misma agenda, son las mismas organizaciones, son los mismos militantes, es la misma simbología prácticamente y son los mismos financistas, ¿sí? Y son los mismos poderes políticos internacionales. Pero voy a ahora no meterme en el tema del aborto, sino en el tema de la ideología de género. Y vieron cuando ustedes abren un libro que tienen un índice, ¿no? Bueno, les voy a trazar el índice de lo que vamos a hacer en esta conferencia para que ustedes ya vayan comprendiendo la estructura. Lo primero que voy a hacer es explicar el origen filosófico de la ideología de género. Esto es fundamental para poder entender qué es la ideología de género y lo vamos a entender con la filosofía feminista. Eso es lo más importante de todo. Yo no les voy a decir qué es la ideología de género según el Papa o según un pastor. Yo les voy a decir cómo la ideología de género se desarrolló dentro de la filosofía feminista y qué es hoy la ideología de género. Seguidamente les voy a comentar
cuáles son algunos, solo algunos de los mecanismos de imposición de la ideología de género. Ustedes podrán confirmar en esa parte de la conferencia que la ideología de género no es una propuesta, no es un ofrecimiento ni una invitación a la diversidad. La ideología de género es una imposición autoritaria, y vamos a ver muchos ejemplos. Y para cerrar la conferencia vamos a darle un giro pragmático al asunto y vamos a ver qué podemos hacer nosotros. O sea, se van a ir con tarea esta noche a su casa, básicamente, ¿sí? Vamos a hacer entonces esos 3 pasos: origen, explicación filosófica, cómo se impone esta ideología y cómo la podemos resistir. Miren, la ideología de género aparece en el marco de la filosofía feminista. La filosofía feminista se va desarrollando muy lentamente, más o menos, digamos así, entre el siglo XVIII y nuestros tiempos actuales. Sin embargo, esa filosofía feminista va a dar un giro, va a dar un vuelco, va a tener un punto de inflexión muy importante en el año 1949 con la publicación del libro que ustedes pueden ver en pantalla. Ese libro se llama El segundo sexo y es de una filósofa francesa llamada Simone de Beauvoir. Insisto, 1949, han pasado bastantes décadas desde entonces y sin embargo el libro de Simone de Beauvoir vende más hoy de lo que vendía cuando el libro fue publicado. El auge del feminismo de nuestros días se debe, entre otras cosas, a la filosofía que instituye Simone de Beauvoir. ¿Cómo podemos resumir la importancia de el giro feminista que da Simone de Beauvoir, el giro que da dentro de la propia filosofía feminista, con una frase de este libro que resume su esencia y que hoy está en boca de prácticamente todo el feminismo? Es el Padre Nuestro del feminismo, ¿sí? El Padre Nuestro del feminismo es una frase de Simone de Beauvoir que dice lo siguiente: no se nace mujer, llega una a serlo. ¿Han escuchado esta frase? Algunos: no se nace mujer, llega una a serlo. Hay mucha gente que interpreta mal esta frase. ¿Qué significa interpretarla mal? Pensar que esta frase está refiriendo a un asunto cronológico. O sea, que Simone de Beauvoir, al decir no se nace mujer, llega una a serlo, está indicándonos que la mujer primero nace siendo bebé, después es una niña, después una adolescente y después llegará a ser una mujer. Bueno, ese sentido no es correcto. Entonces mucha gente escucha esta frase y piensa, ay, qué linda que está la frase, sí, porque la mujer se hace cuando madura. No, no ese es el sentido de la frase. El sentido de la frase no es poético, sino que es filosófico, es metafísico. ¿Qué significa no se nace mujer? Significa que ninguna mujer nace con algo que podríamos llamar una esencia de la feminidad. No existe tal cosa como el ser mujer. El modo de ser femenino no es algo que la mujer trae desde el nacimiento, sino que es algo que llega a construirse. Si el ser mujer se ha construido, podemos fíjense qué interesante, voy a jugar mucho hoy con ustedes y les pido que me sigan, que me ayuden con eso. Todos dijeron de construirlo. Si yo este juego lo hubiera hecho hace 5 años, 6 años, ustedes hubiesen usado otra palabra. ¿Qué palabra hubieran usado? Destruido, ¿no? Fíjense cómo estamos bajo un constante bombardeo terminológico. O sea, estamos siendo influidos por un nuevo diccionario que ya está calando en nosotros hasta tal punto que de forma automática entendemos que lo contrario de construcción es deconstrucción, pero lo contrario de construcción es destrucción.
El problema es que si yo digo destrucción, eso es un poco más antipático, ¿no? Hay que destruir a la mujer. Iría preso. Ahora, hay que deconstruir la feminidad. Suena cool, ¿no? Entonces, vamos a ir jugando ¿para qué? Para ejercitar algo que se llama el músculo crítico. El músculo crítico es la capacidad de la inteligencia para reflexionar sobre cómo está operando la inteligencia. Entonces se reflexiona sobre las palabras que estamos usando, porque ya lo vamos a ver, las palabras son fundamentales para nuestra forma de pensar. No se nace mujer, llega a un hacerlo. ¿Qué significa entonces? Significa que aquello que llamamos mujer carece de esencia. No tiene ninguna naturaleza definitoria la mujer, sino que la mujer es una construcción cultural. ¿Quién está maquinando el sistema que construye aquello que llamamos mujer? Bueno, este es un libro titulado El segundo sexo. Significa que hay un primer sexo. ¿Quién será el primer sexo? Pues el hombre, el varón. El varón a través de un sistema que domina a la mujer llamado el ya lo conocen. Fíjense, insisto, hace 5 años ustedes no hubiesen sabido qué quería decirles yo, pero estamos siendo tan bombardeados todos los días con esta nueva terminología que ya lo podemos anticipar. El patriarcado es el sistema, que vamos a hablar de eso después, en el cual el hombre domina como primer sexo y la mujer carece de esencia. La mujer es un sujeto que está construido como el sujeto oprimido en este sistema. Esto es un punto de inflexión importante porque antes de Simone de Beauvoir, el feminismo consideraba que la mujer tenía una naturaleza específica. Y esa naturaleza, por ser naturaleza, era inmutable. Le correspondía por definición a la mujer la naturaleza del ser femenino. Pero si no se nace mujer, llega un hacerlo, significa que la feminidad es una artificialidad. Vamos a seguir, ya todo esto les va a ir cayendo la ficha porque, insisto, yo lo voy a ir bajando a lo concreto siempre que haga falta. Desde entonces, desde 1949 hasta el día de hoy, todo el feminismo ha vuelto una y otra vez a Simone de Beauvoir. En la década del 70 aparece lo que se llama el feminismo radical en los Estados Unidos y en Canadá sobre todo. Una de las más importantes referentes de este feminismo es una filósofa llamada Kate Millett, que publica en 1970 un libro titulado Política Sexual. Ya el título del libro nos habla a las claras de la intención. La sexualidad habitualmente está asociada ¿a qué cosa? ¿Al ámbito de lo privado o al ámbito de lo público? De lo privado, más aún de lo íntimo, ¿no? Ahora, ¿la política está vinculada al ámbito de lo privado o al ámbito de lo público? De lo público. Pero este título es un título subversivo. Política sexual. La sexualidad es un asunto de la política. No es un asunto de los individuos en el marco de su privacidad. Es un asunto de la política. Por eso este libro va a traernos el Ave María del feminismo. No se piensen que yo estoy haciendo, ¿cómo se llama cuando? ¿Perdón? Que no estoy, sí, no tomen lo que digo como blasfemia. Son recursos pedagógicos para que se entienda qué es lo que quiero decir, ¿sí? O sea, digamos, es una frase que una feminista en modo entrenamiento va a tener que aprender de memoria. Pero bueno, afortunadamente son solamente 4 palabras para ella, ¿sí? Las 4 palabras son: lo personal es político. La frase de cabecera de este libro que nos acompaña hasta el día de hoy es: lo personal es político. Y hay muchos que celebran: ¡ay, qué bueno, qué revolucionario, lo personal es político! Lo que no se dan cuenta es que esta frase de revolucionaria no tiene nada y de totalitaria tiene todo. ¿Por qué motivo? Miren, lo voy a explicar. Porque claro, si yo les lanzo esta frase, ustedes dirán: ¿y qué demonios significa eso? Bueno, perdón por las palabras. A veces me olvido dónde estoy. Perdón. ¿Y qué significa eso?
¿Y qué significa lo personal es político? Bueno, una pista les di recién hace un rato cuando pensábamos en lo público y en lo privado, ¿no? La libertad es posible cuando existe una separación entre lo público y lo privado. Allí donde no hay una separación entre lo público y lo privado, la libertad no es posible. Al politizar el ámbito de la privacidad, lo que están haciendo es meter a la organización política por definición del mundo moderno que se llama Estado dentro de asuntos que en otros tiempos eran personales, o sea que correspondían al ámbito de la privacidad de los ciudadanos. Pero al decirlo personales políticos, se le está diciendo a esa maquinaria de poder que se llama Estado, que la manejan grupos de personas que se llaman gobierno, se les está diciendo, oigan, si lo personal es político, usted puede avanzar con esa máquina de poder sobre la personalidad de los ciudadanos. Ejemplo para que lo entiendan, la educación de los hijos. Hoy en todas partes los estados están asumiendo que la educación de los hijos no le corresponde a los padres, que los padres son algo así como los gerentes de un hotel de lujo, una casa donde hay un televisor, hay un plato de comida, hay un baño con agua caliente y hay una cama, por lo menos en situaciones normales de una familia que tiene esas condiciones, ¿sí? Ahora, cuando se trata de decir la educación, no. Eso como lo personal es político, la educación me corresponde a mí que soy la autoridad política. No me importan tus creencias, no me importan tus valores, no me importan tus costumbres ni tus tradiciones. Acá los valores de tus hijos o los disvalores de tus hijos los voy a elegir yo. ¿Se entiende cuál es el peligro de este tipo de filosofía? Que es que a la juventud se le está presentando esta filosofía como si fuese emancipadora y no es emancipadora. Al contrario, es terriblemente totalitaria porque va aniquilando la consideración que tenemos sobre el ámbito de la privacidad, politizando los asuntos personales. De hecho, la bandera política más importante de nuestro siglo es una bandera que corresponde a las orientaciones sexuales de las personas. La bandera multicolor es una bandera enteramente política, pero al mismo tiempo enteramente sexual. Porque refiere a la orientación sexual, pero es política. ¿Por qué? Porque lo personal es político. En la década del 80 va a aparecer en Francia otra de las grandes filósofas feministas, en este caso ella se llama Monique Wittig, inaugura una corriente del feminismo que se llama el feminismo queer o la teoría queer. No voy a hablar ahora de ello, sino que me voy a concentrar en una pequeñísima cita que ella tiene en uno de sus ensayos. Monique Wittig dice, bueno, a ver, Simone de Beauvoir en 1949 escribió "No se nace mujer, llega aún a serlo". Saquemos de una buena vez la conclusión lógica de esto. Y la conclusión que todas las feministas tendríamos que asumir es que si esto es así, entonces la mujer no existe. Ella no está criticando el feminismo, no se confundan, ella es una filósofa feminista, pero acuérdense, la lógica del feminismo desde la mitad del siglo XX hasta hoy consiste en ir deconstruyendo el ser mujer o destruyendo la esencia femenina. No existe la mujer no existe. En otra parte de su libro dice lo siguiente, hay que destruir. En su época deconstruir no estaba como palabrita de moda, ella usa la palabra destruir. Hay que destruir el hecho artificial de ser mujer con el cual los hombres dominan a las mujeres. Eso es una cita textual de su libro, ¿sí? La estrategia feminista pasa por el hecho de destruir el hecho artificial de ser mujer y pasa también por el lesbianismo político. ¿Qué es el lesbianismo político? Es asumir que si la mujer está siendo oprimida por el patriarcado cuyo sujeto dominador se llama hombre, pues entonces ninguna mujer tendría que mantener una relación romántica con un hombre. Como actitud política, el lesbianismo empieza a ser abrazado. Y esto es significativo. ¿Por qué es significativo? Porque hoy efectivamente hay un feminismo lésbico muy fuerte, que ni siquiera remite realmente a orientaciones sexuales, sino que el lesbianismo se presenta primero que nada como una fórmula
política de rechazo al dominio económico, político y cultural del hombre, que significaría el patriarcado y que ya vamos a ver en un rato que eso es un mito. ¿Bien? Ahora, ustedes pueden pensar, ¿para qué estoy perdiendo mi tiempo en esta conferencia analizando filosofía feminista con unas locuras ininteligibles, absurdas, ridículas, si todos acá sabemos que la mujer existe? Tanto así que yo puedo hacer algo tan simple como esto. Miren, hombre, 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 mujer, 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 hombre, 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 hombre y atrás mujer, por ejemplo. No me llevó demasiado esfuerzo cognitivo hacerlo. Es automático. Entonces, si ya sabemos que la mujer existe, ¿por qué perdemos el tiempo repasando estas cosas? Bueno, la respuesta es la siguiente. Porque no importa si nosotros sabemos o no sabemos si la mujer existe, sino que ya hay quienes están legislando y moviendo nuestro aparato estatal aceptando que la mujer no existe. Hoy nuestros estados aceptan y de hecho reivindican que la mujer no existe. Ustedes podrán decir, ¿pero cómo? Si nuestros estados en este momento están defendiendo a la mujer como nunca antes y el feminismo y esto y lo otro. Bueno, miren, yo les voy a dar algunos ejemplos concretos, todos reales, de distintas partes del mundo, para que ustedes vean hasta qué punto estamos conduciendo nuestros estados como si la mujer realmente no existiera. En Argentina hace 3 años un señor llamado Sergio cumple sus 60 años y se da con la noticia, o no es una noticia, se da con la información de que a los 60 años las mujeres se jubilan en Argentina, mientras que los hombres a los 65 años se jubilan en Argentina. Entonces Sergio, que ya venía escuchando desde hacía rato, no se nace mujer, llega uno a serlo. Tu identidad sexual depende de tu autopercepción. El género es una mera construcción social. Dijo, bueno, yo también quiero llegar a ser mujer para jubilarme 5 años antes. Y efectivamente concurrió el día de su cumpleaños al registro civil más próximo, cambió su sexo ante la autoridad pública y se jubiló 5 años antes. Este señor ha sabido hackear el sistema porque el sistema es muy endeble, porque el sistema está programado con una ideología ridícula, que es que tu sexualidad es una función de tu autopercepción, que no se nace mujer, llega uno a serlo. Sergio ha llegado en la Argentina a ser Sergia. Simplemente cambió la O por la A y ahora ya el Estado lo considera una mujer más. Bueno, no se rían tanto que ustedes acá tienen también sus propios ejemplares. No sé si conocen a Humberta, algunos sí, algunos no. Humberta es un candidato político o una candidata o un candidate politique que, bueno, se dio con que por la ley de paridad de géneros él no podía competir en las elecciones. Y fue muy astuto, dijo, sí, bueno, mira, cambio la O por una arroba en mi nombre, ahora soy la candidata Humberta, y dio toda una conferencia de prensa, después la pueden buscar ustedes por internet, muy divertida, donde él cuenta cómo se dio cuenta que él en verdad era una mujer y que, bueno, está llamando a que lo voten. Miren, en las últimas elecciones de México, más de 17 casos tuvieron lugar en el país de este tipo. Yo les traigo solamente uno. ¿Esto qué significa? Bueno, ¿qué significa ser mujer si estamos aquí frente a una mujer en el caso que yo les había dicho? La mujer, como verán ustedes, pasa a significar nada. Incluso en el ámbito de los deportes, esto viene ya hace varios años en algunos países como en el mío, donde, por ejemplo, en ligas de hockey femenino, transexuales ingresan a jugar, jugadoras de los equipos rivales no se sienten cómodas con la situación, recurren a la justicia y la justicia se mete en la disputa, digamos así. Y la justicia termina fallando a favor de la participación del transexual en ligas de hockey femeninas. Otra vez, a ver, ¿este señor tiene el derecho a autopercibirse como una señora? Bueno, yo creo que sí lo tiene. Lo que no tiene el derecho es obligar a la comunidad a percibirlo según su autopercepción. Esa es la diferencia. Ahora, la justicia, en el caso argentino, nos obliga a todos a ser partícipes de una autopercepción que, lo siento mucho, pero es errada. Ahora, decir esto hoy es un crimen de odio. Lo que yo acabo de hacer ahora, por ejemplo, hoy,
en este país, a mí me podría valer una sanción muy importante de CONAPRED. Decir que estamos frente a un hombre y no frente a una mujer, cuando es verdad que estamos frente a un hombre y no a una mujer, también es verdad que a esta persona no hay que perseguirla por su autopercepción errada. No hay que perseguirla, de la misma forma que no hay que perseguir a las personas que dicen la verdad. Pero hoy a las personas que dicen la verdad se las persigue. Y a las personas que se autoperciben como ellos quieren autopercibirse, bueno, hoy están en una desigualdad ante la ley respecto de las primeras. En el mundo del deporte se está viviendo esto en un montón de tipos de competencias. Un adolescente transexual gana una competición en la categoría femenina de atletismo en Estados Unidos. Un hombre transgénero campeona de levantamiento de peso en Australia. No sé si lo han visto, pero llegó a los Juegos Olímpicos, ¿sí? En levantamiento de peso. De triunfar en el balonmano masculino a jugar al fútbol femenino australiano. Mire, vamos a hacer un juego rapidito con esta filmina, con esta parte. Levante la mano, participen, con la verdad. Levante la mano y déjela levantada para que yo pueda darme una idea de cuántos somos. ¿Quién ha escuchado algo de Ángela Ponce, Miss España, en Miss Universo? Déjenla arriba y mírense ustedes, para que yo no les mienta. Tenemos el 90% del auditorio, por lo menos, que ha escuchado Ángela Ponce, Miss España. Abajo las manos. El 90% del auditorio ha escuchado algo relativo a Ángela Ponce, Miss España. Ahora, levante la mano quien conozca el nombre de quien ganó Miss Universo. ¿Alguno? A veces algún valiente levanta la mano. A ver. Uno, aunque sea, a ver. Uno. ¿Es cierto? Bien. Bueno. 90% del auditorio conoce el nombre Ángela Ponce, Miss España. Solamente una persona del auditorio conoce el nombre de la pobre chica que ganó, que ni su mamá la debe conocer. Entonces, ¿por qué hago este juego? Para ejercitar el músculo crítico y ver el influjo que tiene sobre nosotros, ¿qué cosa? La prensa. ¿Por qué conocemos el caso Ángela Ponce? Porque lo tuvimos hasta en la sopa. Durante semanas, en todas partes, Ángela Ponce, Ángela Ponce, Ángela Ponce. ¿Por qué? ¿Qué caracteriza a Ángela Ponce? Bueno, que no es una mujer. Conocemos a Ángela Ponce precisamente porque no es una mujer, es un transexual. O sea, es un hombre biológico que ha ingresado a Miss Universo y que la maquinaria mediática internacional de la hegemonía progresista se ha encargado de llevarlos a su casa, por lo menos del 90% de este auditorio, por ejemplo. Apuesto que no sabían que en ese mismo año Miss Ucrania había sido eliminada de Miss Universo porque el jurado encontró que esa chica había tenido un hijo hace algunos años. Hace algunos años Miss Ucrania había sido madre y resulta que hay una cláusula en Miss Universo que te prohíbe ser Miss Universo si has tenido un hijo. Fíjense ustedes el nivel de cinismo. Aquello que caracteriza a una mujer y que ningún hombre va a poder experimentar jamás por más autopercepción que tenga, es llevar vida en sus entrañas. Ahora, si vos sos un hombre biológico que, bueno, hace algunos tratamientos hormonales y se cambia el DNI, no solamente sí vas a poder ingresar en Miss Universo, sino que todo el aparato multimediático está esperándote para catapultarte a la fama. Esto es más común de lo que ustedes piensan, es decir, en España. En Argentina tenemos también nuestros certámenes de bellezas cada vez menos bellos. Histórico, 2 mujeres trans serán candidatas a la reina de la vendimia. Entonces tenemos una invasión de hombres biológicos en distintos ámbitos que supuestamente eran propios de las mujeres. Yo no he visto ninguna organización feminista denunciando ninguna cosa como esta, ni acusando al patriarcado de nada de esto. Miren, un ámbito que es menos anecdótico, un poquito más dramático, porque claro, hemos hablado los deportes, los certámenes de belleza, la jubilación. Bueno, ¿qué pasa en el caso de las cárceles, por ejemplo? Es decir, ¿vamos a tratar a las personas de acuerdo a su realidad natural y biológica o vamos a tratar a las personas de acuerdo a lo que cada uno dice que es?
Bueno, hay muchos lugares donde ya se está tratando a las personas de acuerdo a lo que dicen que es. Dos noticias de los Estados Unidos separados por 6 meses de distancia. Primero, trasladan a un violador a una cárcel de mujeres tras su cambio de sexo. 6 meses más tarde aíslan por conducta obscena a un violador transgénero que cumple pena en una cárcel femenina. No son casos aislados. El Mundo de España nos informa que un violador dice ser transgénero para ir a una cárcel de mujeres y abusa de 4. Violadores convictos se declaran mujeres para ir a cárceles femeninas y lo consiguen, el caso inglés. En la ciudad donde yo vivo, en Córdoba hemos tenido también un caso. Un preso que cambió de cárcel porque se autopercibió mujer dejó embarazada a otra reclusa en Córdoba. El preso estaba allí por una causa de violencia de género, o sea, por golpear a mujeres. Un buen día, este señor se levantó y dijo, yo soy una mujer también, mándeme a la celda con mujeres. Ninguna organización feminista dijo absolutamente nada sobre este caso. En Costa Rica, un travesti también alojado en una cárcel de mujeres, vapuleó con un garrote e intentó violar a una presa. Miren, toda esta casuística, todos estos casos, es simplemente para ilustrar. Hay millones, literalmente hay miles de casos como estos. Es para ilustrar, ¿qué cosa? Lo que les acabo de afirmar, que la mujer no existe, hoy ya es una realidad en las políticas de nuestros países. Que no importa que nosotros sepamos que la mujer en verdad... No. Hoy la ideología de género impulsa al Estado a reconocer la sexualidad como una mera autopercepción. Voy a dar un paso más en la explicación, nos vamos a la década del 90. Se va escuchando bien, ¿no? Bien, bien. A la década del 90 y les voy a presentar a la filósofa de género más importante de los últimos años. Ella se llama Judith Butler. Judith Butler es de acá cerca, de California. Ella publica en 1990 uno de los libros más importantes y más utilizados en la universidad hoy en día, que se titula El género en disputa. ¿Cómo resumir este libro? Bueno, la propia Judith Butler escribe lo siguiente. El sexo siempre fue género, con el resultado de que la distinción entre sexo y género no existe como tal. Lo repito porque parece un trabalenguas y procedo a explicarlo. El sexo siempre fue género con el resultado de que la distinción entre sexo y género no existe como tal. Pregunta al auditorio, ¿sexo y género es lo mismo? No. ¿Alguien se anima a decir cuál es la diferencia? ¿Qué es el sexo? ¿Qué es el género? En una palabra. ¿Qué es el sexo? Biológico, perfecto. ¿Qué es el género? Social, listo, ahí está. Ahí está, miren. Sexo y género son dos dimensiones de nuestra sexualidad. Nosotros somos animales, ¿ok? Pero somos animales culturales. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros tenemos margen para la creación cultural. Significa que nosotros significamos las cosas, porque, por ejemplo, tenemos el poder de la palabra, cosa que los animales no tienen. Entonces, ¿somos animales? Sí. ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, una biología que es determinante para nuestra vida y para lo que somos. Pero también tenemos una cultura que enriquece nuestra experiencia vital. ¿Cómo? A ver, ¿el perro tiene sexo? Sí. Al perro, ¿cómo le reconocemos el sexo? Tenemos que ir a mirarle el sexo. Le miramos los genitales. ¿En los seres humanos tenemos que estarnos mirándonos de esa manera para reconocer el sexo? No. ¿Por qué? Bueno, porque los seres humanos acentuamos nuestras diferencias biológicas en el terreno de la cultura. Esto es muy, muy, muy importante que se entienda. Vuelvo para atrás. Sexo igual biología. Género igual cultura. Ejemplo de sexo, genitalidad, por ejemplo. ¿Sí? Hormonas.
el rol en la reproducción, la información cromosómica. El sexo está determinado naturalmente. Y el género, ejemplos de género, bueno, voy a poner un ejemplo de lo que estoy viendo hoy acá. La señora tiene maquillaje, su esposo no tiene maquillaje. Los zapatos que utilizan las personas acá varían según su sexo. Por ejemplo, allí veo tacos y al padre no le veo tacos, afortunadamente. Eso es porque la señora nació con una carga genética que le decía tenés que usar tacos, o Noemí con una carga genética que decía te tenés que maquillar, y el padre no nació con ese tipo de carga genética. No. ¿Esto significa que el hecho de usar tacos y el hecho de usar un maquillaje es totalmente arbitrario? Tampoco. ¿Por qué tampoco? Porque en todas las sociedades los sexos elaboran estrategias de diferenciación. ¿Para qué? Para acentuar lo que ya está previamente diferenciado en el campo de la naturaleza. ¿A qué conclusión nos puede llevar esto? Es complicadito, pero les voy a dar muchos ejemplos. ¿A qué conclusión nos puede llevar esto? A la conclusión de que es un gravísimo error separar sexo y género. ¿Es cierto que los seres humanos en nuestra sexualidad tenemos una dimensión cultural? Sí, si no seríamos como los perritos en nuestras casas. ¿Es cierto que los seres humanos tenemos una dimensión biológica en nuestra sexualidad? También es cierto. Si no, seríamos creadores de nosotros mismos, y eso no es cierto. ¿Es cierto que el sexo va por una vía y el género va por otra vía totalmente distinta? No, esa es la mentira. ¿Por qué es mentira? Porque en nuestra diferenciación cultural, en muchos casos, podemos encontrar que hay una dinámica relacional, que hay una relación, lo voy a simplificar a las palabras, ¿sí? Que hay relación, que hay una interrelación entre la cultura y la naturaleza. La cultura no está allí flotando en el vacío, sino que la cultura tiene que pararse sobre una naturaleza. Ejemplos. El feminismo, casi me caigo. El feminismo sostiene que la mujer ha sido oprimida porque ha sido relegada al campo de lo doméstico, a estar encerrada en su casa, a ocuparse de la maternidad, a ocuparse de la crianza de los hijos y de la comida del esposo. Y eso se lo presenta como una arbitrariedad de género que hay que deconstruir, ¿no? Bueno, si yo empiezo a reparar en el cuerpo femenino y reparo a su vez en los sistemas de producción económica que nos acompañan desde la prehistoria hasta hace muy pocas décadas, voy a constatar que en la mayor parte de la historia de la humanidad, para poder producir, era necesario tener un determinado cuerpo. Y que el cuerpo del hombre era más apto para determinados trabajos. Y que el cuerpo de la mujer, por ejemplo, era más valioso para el ámbito de la reproducción, por ejemplo. Pensemos en no solamente el trabajo, pensemos en otra de las grandes actividades de la historia de la humanidad, la guerra. ¿Por qué los hombres han ido a la guerra en prácticamente todas las sociedades que han existido? ¿Por una arbitrariedad del género o ese aspecto? A ver, ¿la guerra es un hecho natural o cultural? ¿Cómo? Levante la mano quien piensa que es natural. Levante la mano quien piensa que es cultural. Bien, bien. Me había asustado porque no había llegado a escuchar. Claro, ¿por qué es cultural la guerra? Bueno, porque los animales no hacen guerras. Los animales, en todo caso, como muchos, se casarán entre ellos y pelearán alguna vez. Pero la guerra implica uniformes, ejércitos, estrategias, tácticas, un objetivo. Y ahí entra la cultura. ¿Okay? Pero la guerra no es solamente un fenómeno cultural, sino que hay muchas cosas de la guerra que se explican por la naturaleza. Por ejemplo, el hecho de que los hombres vayan a las guerras y las mujeres no. No solamente por el asunto del cuerpo, que sí es muy importante, porque si yo mando a las mujeres a una guerra contra un ejército de hombres en situaciones tecnológicas similares, es muy probable que las mujeres pierdan la guerra.
Porque sus cuerpos, por ejemplo, por empezar, tienen menos masa muscular, menos resistencia física, menos testosterona, etc. Y son datos culturales o naturales. Pero además hay otro grave problema, es que si yo pierdo a mis mujeres, díganme cómo reproduzco mi sociedad. ¿Cuántos hijos puede tener una mujer por año? Uno. ¿Cuántos hijos puede tener un hombre por año? No es una reivindicación de la poligamia, no se asusten los sacerdotes. Es una constatación biológica. El hombre no está limitado biológicamente por su procreación. Ahora, culturalmente nos limitamos porque entendemos que formar una familia es algo bueno y que ser fiel a tu mujer es algo muy bueno. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si yo mando a mis mujeres a una guerra y resulta que me quedan después pocas mujeres en la sociedad? Pues, ¿cómo reproduzco yo en la sociedad? Entonces, cuando empezamos a ver que hay muchas cosas que nos decían que era una construcción cultural, que en verdad tienen muchas explicaciones biológicas, por no hablar de la menstruación, por ejemplo, del amamantamiento, por ejemplo, por no hablar de temas como esos, empezamos a ver que en verdad cultura y naturaleza tienen una relación dinámica, una relación compleja. ¿Pero qué hizo la ideología de género? Dos cosas. Primero, nos dijo, la naturaleza va por un carril, la cultura va por otro carril distinto, no se tocan. Y en segundo lugar, dijo lo que Judith Butler. ¿Qué dijo Judith Butler? El sexo siempre fue género. Ya ustedes están en condiciones de entender esta frase. El sexo siempre fue género. ¿Qué significa? Que los seres humanos no tenemos una relación natural con nuestra sexualidad, sino que nuestra sexualidad solamente se puede explicar a través del género. Y el género sin naturaleza me queda como una artificialidad. El sexo sin estar relacionado con una naturaleza está flotando en el vacío. No pisa sobre ninguna tierra. ¿Se va entendiendo un poco? Entonces, ese género que me aparece ahora como un capricho cultural, yo lo puedo explicar como opresión. Yo puedo decir, esto es una opresión. ¿Vos creías que vos eras mujer? No. ¿Vos creías que vos eras hombre? No. Cada uno es lo que se le dé la regalada gana. Cada uno puede llegar a ser lo que se le dé la gana. ¿Por qué? Porque no se nace mujer, llega uno a serlo. Volvemos al fundamento, ¿sí? Al fundamento original. Todo esto es una continuación de ese no se nace mujer, llega uno a serlo. Entonces, ¿qué es la ideología de género? La ideología de género, en una definición cortita, con todo lo que hemos dicho hasta ahora, es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios desarraigan de la sexualidad humana su naturaleza. ¿Qué significa desarraigan? Le quitan la raíz. Desarraigan de la sexualidad su naturaleza y nos dicen que la sexualidad es mera cultura. Es mera cultura, y como esa cultura es artificial, pues yo estoy siendo oprimido por ese artificio que me dijeron que era natural. Yo debería deconstruir esa cultura para autoconstruirme como a mí me plazca. Fíjense entonces que la ideología de género es una guerra contra dos cosas muy importantes. Primero, contra el propio cuerpo. La ideología de género odia la naturaleza humana. La ideología de género es una guerra contra el cuerpo. En segundo lugar, la ideología de género es una guerra contra la sociedad. La ideología de género es una guerra contra la cultura, porque sin cuerpo esa cultura aparece como un mero capricho. Nos quedamos sin cuerpo. ¿Qué tenemos entonces? Nada, significaciones opresivas. Las ataquemos. Y una vez que no tengo ni cuerpo ni cultura, ¿qué quedó? Yo. ¿Cómo qué quedé? Como una hoja en blanco. Y como una hoja en blanco, ¿qué puedo hacer? Escribir mi identidad. Evidentemente esto es profundamente ideológico. ¿Por qué? Porque el cuerpo existe y me determina, y porque la cultura es la evolución del conocimiento social a lo largo de muchas tradiciones y de muchas generaciones que nos han tratado de legar lo mejor. Eso es la ideología de género. Ahora, la ideología de género, ¿por qué es anticientífica? Miren,
esto no quisiera perder mucho tiempo para explicar esto porque es casi autoevidente, pero no es cierto que no se nazca mujer, llegue a un nacerlo. Lo cierto es que somos hombres o mujeres antes de nacer y que lo seguiremos siendo después de la muerte. Y cuidado, no se vayan a pensar que estoy dando una opinión bíblica o teológica. No, yo no conozco de teología. Lo que les estoy diciendo es una verdad científica. Somos hombres o mujeres antes de nacer. La genética y la embriología ya han encontrado que el momento en que se codifica nuestra sexualidad es en el mismo momento de la fecundación, en un par específico de cromosomas, en el par 23, como XX o como XY normalmente. Y nuestra tecnología médica ha avanzado hasta tal grado que con un ecógrafo podemos saber qué cosa, el sexo de nuestro hijo antes de que nuestro hijo nazca. Ya hay una realidad sexual y no hay una realidad cultural allí adentro. ¿Por qué no hay una realidad cultural? Porque ese hijo no habla todavía, no entiende la significación de las cosas. Y la cultura es una creación significante. No hay cultura, pero hay sexualidad. Pero me dijeron que el sexo siempre fue género. No, la sexualidad fue primero sexo y después género. Me dijeron que no se nace mujer, llega a un nacerlo, pero las mujeres están codificadas como mujeres desde el momento de la fecundación y los hombres lo mismo. Pero ¿saben qué? Nosotros somos los fanáticos religiosos, nosotros somos los medievales, nosotros somos los fundamentalistas y ellos que sostienen absurdos que no se corresponden con la evidencia científica son los progresistas, son los modernos. ¿Qué pasa cuando uno va a un museo y ve una momia? Por ejemplo, hay un museo que tiene muchas momias, que es el Museo Británico. Momias que tienen 4.000 años, 5.000 años. Y uno ve y como un monstruito, ¿no? O sea, no sabes nada sobre esa momia. Pero acto seguido lees la plaquita donde te da la información y te dice, esta momia era una mujer o era un hombre, vivió tantos años aproximadamente, murió de tal causa, etcétera. ¿Por qué sabemos eso? Porque tenemos tecnología científica muy avanzada para poder conocer con un pedacito de cabello si ese cabello corresponde a un hombre o una mujer. Pero los modernos y los progresistas nos dicen que en verdad la sexualidad depende de la autopercepción de cada quien. ¿Se dan cuenta cómo estamos cayendo en una trampa atroz? Y a veces nosotros nos terminamos creyendo, bueno, no tengo nada más que la Biblia para sostener mis valores. No, por supuesto que es importante para una persona de fe, pero tenemos a la ciencia de nuestro lado. Solamente que muchos nos hemos creído el cuento de que nosotros somos los fanáticos fundamentalistas que viven en la Edad Media. Ahora, ¿es anticientífico? Sí, pero sobre todas las cosas es autoritario. Si fuese simplemente anticientífico, ni yo estaría acá, ni ustedes estarían aquí tampoco. ¿Por qué? Porque cosas anticientíficas, ¿qué son? Cosas que no caben en el método científico, que no soportan el método científico. Y hay muchas cosas que no soportan el método científico. El tarot, por ejemplo, ¿no? El tarot no soporta el método científico. En ese sentido es anticientífico, pero yo no estoy dando una conferencia sobre tarot. ¿Por qué motivo? Bueno, porque el tarot no armó un lobby que metió el tarot como asignatura obligatoria en la currícula escolar. El tarot no te prohíbe decir que no crees en el tarot, pero esta gente sí que hizo eso. ¿Por qué? Bueno, porque son autoritarios y es lo que yo voy a tratar de mostrar ahora. Vamos a la segunda parte de la conferencia, espero que esa primera haya quedado clara. Vamos a la segunda. ¿Cómo se nos impone esto? Miren, hay muchas tácticas. Una de ellas es la modificación del pensamiento a través del lenguaje. Nosotros pensamos utilizando palabras. Traten de pensar sin utilizar palabras y van a ver que no van a poder. De hecho, los griegos utilizaban la misma palabra para decir pensamiento y decir lenguaje, que era la palabra logos. ¿Por qué? Porque nosotros elaboramos pensamiento con palabras. Cambien las palabras con las cuales elaboran sus pensamientos y ¿qué van a estar cambiando sus pensamientos? ¿Cómo aprenden ustedes la realidad? En cierta forma es un producto de las palabras que están utilizando para aprender esa realidad. Por eso hay tanta insistencia, por ejemplo, con el asunto del lenguaje inclusivo. Hay mucha gente que dice, yo no estoy a favor del lenguaje inclusivo.
Yo creo que hay que decir otra cosa. Es, mire, lo que usted llama lenguaje inclusivo, en verdad tiene una trampa que es que no incluye a nadie. Eso es un invento suyo. No es que yo esté a favor o en contra del lenguaje inclusivo, es que yo tengo la convicción de que lo que usted le llama lenguaje inclusivo no incluye a nadie. Y nosotros caemos habitualmente en la trampa. Yo estoy a favor o estoy en contra. No estoy en contra del lenguaje inclusivo. Es que lo que usted llama lenguaje inclusivo no incluye a nadie. Yo no veo cómo puede incluir a una persona el hecho de cambiar la O y la A por la E. Yo dije, hola a todos, estoy muy contento de estar aquí. Bueno, según esta ideología, yo excluí a gente de este auditorio. ¿Alguien se sintió excluido porque yo dije hola a todos? Bueno, según esta ideología, yo fui misógino, machista, homofóbico, transfóbico, lesbofóbico. Y yo tendría que haber dicho, hola a todos, estoy muy contento de estar aquí. ¿El mundo cambió porque yo usé la E en vez de la O? No cambié nada. Pero ¿saben qué pasa? Hay mucha gente que tiene el deseo de sentir que está haciendo un cambio, pero hay gente que no tiene la voluntad de hacer un cambio real. Y esto es gratuito. No hay que hacer mucho esfuerzo, ¿no? Cambio la O por la E y ya tengo mi conciencia tranquila. He hecho de este mundo un mundo mejor. ¿Por qué? Porque cambié la O por la E. ¿No? En Argentina esto llegó a tal extremo de que el gobierno creó un programa de televisión llamado Todes para reeducarnos, entre otras cosas, a hablar lenguaje inclusivo. En Francia, los colegios reemplazaron la palabra madre y padre por paternidad 1 y paternidad 2. ¿Qué van borrando? Van borrando la diferencia sexual. ¿Qué se borra en el todes? El hecho de que hay un binarismo sexual, todos. O, por ejemplo, todas, aunque el todos ya incluye también a la mujer. ¿Qué se está borrando en madre y padre? Se está borrando la idea de que para la reproducción se necesitan dos sexos, el binarismo sexual. Paternidad 1, paternidad 2, no importa quién es uno, no importa quién es dos. En Canadá se aprobó una ley que castiga severamente a quienes usen pronombres de género equivocados. Fíjense que esto, incluso cuando avanza hasta cierta magnitud, se cubre con coerción, utiliza la fuerza, la punibilidad. Si estamos en Canadá y yo me autopercibo Agustina y la señorita de la primera fila me trata de él en vez de ella, yo la puedo denunciar y ella puede terminar hasta 6 meses presa por usar un pronombre de género equivocado. En Nueva York no vas preso, pero tenés una multa de hasta $150.000. En Canadá la multa va hasta $250.000. En Gran Bretaña hace algunos años la Asociación de Médicos Británicos lanzaron un manual de lenguaje médico donde prohibieron las palabras mamá, papá, hombre y mujer. ¿Por qué? Bueno, porque reproducía el binarismo sexual. Esto fue hace 2 meses. Quieren cambiar madre por progenitor que ha dado a luz en Inglaterra. Ya no más madre, progenitor que ha dado a luz. ¿Por qué? Porque madre contiene una carga biológica, que es que la madre es la mujer. El progenitor que ha dado a luz, que no es abstracto, no concretiza el sexo. La ideología de género avanza presentándonos un mundo en blanco y negro. El mundo de la ideología de género no tiene colores. Es el típico relato ideológico. La estructura de las ideologías es precisamente esa. Buenos, malos, opresores, oprimidos, explotadores, explotados, víctimas, victimarios, blanco, negro. Esa es la estructura ideológica. La ideología de género opera con esa estructura, tanto en el terreno de la homosexualidad y la heterosexualidad. Todos los homosexuales son las víctimas, todos los heterosexuales son los victimarios, pero también lo hace en el mundo del sexo. Todas las mujeres son las víctimas, todos los hombres son los victimarios. Todas las mujeres son las oprimidas, todos los hombres son los opresores. ¿Cómo se le llama a ese sistema? Ustedes lo dijeron hace un rato, patriarcado. El patriarcado es el sistema según el cual el hombre domina y la mujer es dominada. Ahora, eso es un mundo en blanco y negro que no se corresponde con el mundo en colores que realmente tenemos, en donde a los hombres les va muy mal en algunos asuntos y a las mujeres en otros asuntos les va muy bien, y viceversa. Entonces yo voy a tratar de poner colores en ese mundo en blanco y negro que nos vienen presentando desde hace años para que usted vea dónde está la mentira. Por ejemplo, ¿qué pasa con la esperanza de vida en México? Vamos a ver algunos datos.
¿Qué pasa con la esperanza de vida en México? Bueno, al año 2020 la esperanza de vida en hombres es 72,4 años. ¿Qué significa? Que en promedio el mexicano hombre vive 72,4 años. Y la esperanza de vida de la mujer, bueno, está en 78,1. O sea, prácticamente 6 años más de esperanza de vida en promedio para las mujeres. Si este número fuese al revés, si esta relación fuese al revés, yo les puedo asegurar que esto lo veríamos en la prensa las 24 horas del día. Las mujeres viven en promedio 6 años menos que los hombres. Los hombres se están matando y el patriarcado los está dejando vivir menos. ¿Por qué no vemos eso en la prensa entonces? Porque lo que hace precisamente es poner en cuestión la idea del patriarcado. Porque si el patriarcado es un sistema de dominación, yo tengo que comprender que en los sistemas de dominación las ventajas significativas están del lado del opresor, no del oprimido. La esclavitud, por ejemplo, era un sistema de dominación. ¿Quién vivía más en el sistema esclavista? ¿El amo o el esclavo? El amo, evidentemente. Ahora, entonces, ¿podemos equiparar a la mujer con el esclavo? No. Y eso es lo que están procurando constantemente cuando nos hacen el cuento del patriarcado. Vamos a ver otros datos. Defunciones por homicidio, o sea, víctimas de homicidios en México. Año 2020. Hombres, 39,000. A ver. Les voy a dar 32.147 hombres fueron asesinados en el año 2020 y mujeres 3.952. Si esto lo pasamos a un gráfico, se va a ver mucho mejor la relación. Miren, ese es el gráfico de las víctimas de homicidios en México en los últimos 3 años. La barra celeste corresponde a víctimas masculinas, la barra violeta corresponde a víctimas femeninas. Pero en la prensa, evidentemente, lo que se visibiliza siempre es esta barra y esta barra no. En el mundo, el 80% de las víctimas de homicidios son hombres, en promedio. Lo cierto es que podemos encontrarnos a diario noticias como esta. Por ejemplo, violencia imparable. En 5 años se duplicaron los feminicidios en México, ¿sí? Tengan ese dato en mente. En 5 años se duplicaron los feminicidios en México. Lo que ellos llaman feminicidio es el hecho de que un hombre mate a una mujer, ¿sí? Si una mujer mata a una mujer, eso ya no está contemplado aquí. El hecho de que un hombre mate a una mujer es un feminicidio. ¿Ese hecho de que un hombre mate a una mujer es algo malo? Por supuesto. ¿Hay alguna justificación? Ninguna. ¿Se merece la pena más alta al que mata a una mujer? Por supuesto que sí. He llegado a un punto en que he tenido que aclarar estas obviedades, ¿sí? Pero, fíjense qué interesante, cuando yo veía esta noticia, yo decía, ¿y cómo se habrá comportado la relación, el crecimiento o decrecimiento de las víctimas de homicidios hombres? ¿Qué habrá pasado con los hombres mientras los feminicidios se duplicaban? Bueno, llegué a la conclusión de que entre ese mismo periodo, los homicidios cuyas víctimas mortales fueron hombres también se duplicaron. Entonces, ¿qué te va escondiendo esto? Te va escondiendo que la violencia es una lacra general. Es una lacra general que tiene causas multifactoriales. Tiene muchas causas esto. No es la causa del fantasmita del patriarcado y que el hombre mata a la mujer porque la odia a la mujer y está en una guerra de sexos. Ese cuentito es el que está generando que los estados no puedan hacer buenas políticas públicas para detener esto. ¿Por qué? Porque yo, para hacer una buena política pública, para resolver un problema, lo primero que tengo que hacer es conocer las causas de ese problema. Si yo me invento el fantasmista del patriarcado diciendo que ahí está la causa, pues voy a estar gastando todo mi dinero y todos mis esfuerzos estatales en ese fantasma. Fíjense, más interesante aún, la tasa de homicidios. ¿Qué es la tasa de homicidios? ¿Cuántos mexicanos por cada 100.000 habitantes son asesinados? ¿Sí? ¿Cuántos homicidios hay por cada 100.000 habitantes? Eso es la tasa. En México está prácticamente en 30, o sea, 30 por cada 100.000 habitantes resultan asesinados en este país. ¿Esa tasa es alta o es baja? Es altísima. El promedio mundial de asesinatos en términos de tasa es 7,2.
7,2 es el promedio mundial. En México están en 30, ¿sí? O sea, digo, esto es lo que nos estamos perdiendo de ver. Más aún, hay otra cosa más que nos perdemos de ver. Esto, miren, esta es la tasa de homicidios cuyas víctimas son hombres. Necesito que se concentren en el comportamiento de esta línea. Esta línea cuenta entre 1990 y 2019. Fíjense cómo se comporta la tasa de homicidios cuyas víctimas son hombres. Ahora voy a pasar a ver cómo se comporta esa misma línea cuando las víctimas son mujeres. Ahí está. Miren, voy a pasar de una a otra, de una a otra. ¿Qué ven? Igual, ¿no? ¿Y no nos dijeron que la violencia tenía género? Si la violencia tuviese género, eso no se podría comportar igual. Si el patriarcado estuviese generando esa violencia contra las mujeres, esa curva no se podría comportar igual. Y sin embargo se comporta igual. Miren. Más aún, me quedo en el de las mujeres. ¿Desde qué año el feminismo en México ha empezado a recibir todo el apoyo de la prensa y todo el apoyo de los políticos y todo el dinero del Estado? Díganme más o menos qué año les suena a ustedes. 2018. Yo he venido antes y ya había. 2016, eso creo que me parece más ajustado. 2016, miren. Acá está 2016. Acá. ¿De qué sirvió? ¿De qué sirvió? Cada vez más prensa feminista, cada vez más actorcitos de por ahí feministas, cada vez más famosillos feministas, cada vez más plata para el feminismo, cada vez más secretarias de feministas, cada vez más partidas de presupuestos para los ministerios de la mujer y demás. ¿De qué sirvió? Si esa curva no bajó, subió. ¿Se dan cuenta cómo nos están tomando de tontos? ¿Por qué? Porque otra vez nos han vendido una ideología como si fuese una verdad mientras ellos se llenan los bolsillos. Estos son las víctimas de accidentes laborales en México, de víctimas fatales de accidentes laborales. La barra celeste, víctimas hombres. La barra violeta, víctimas mujeres. ¿Dónde opera ahí el patriarcado? ¿Alguien puede explicarme dónde está ahí el patriarcado? ¿Por qué los hombres mueren más en los trabajos? Porque agarran trabajos más insalubres y más riesgosos. ¿Es el amo el que agarra el trabajo insalubre y riesgoso o es el esclavo? Yo no estoy diciendo que el hombre sea el esclavo, cuidado, ni estoy diciendo que esto sea un matriarcado. Estoy diciendo que el mundo tiene colores y no es en blanco y negro. Suicidios, miren, año 2020. 6.449 hombres se suicidaron en el año 2020 en México y 1.439 mujeres se suicidaron en México ese mismo año. Si yo lo pongo en gráficos en los últimos 3 años, me da esto. Celeste hombre, violeta mujeres. La relación es realmente mayor en el caso de los hombres que se suicidan, pero fíjense además cómo está aumentando lamentablemente la cantidad de suicidios de mujeres. Pero ¿cómo si no es que la mujer está más liberada que nunca y está emancipada y empoderada? ¿De qué se mueren las mujeres en México? Todos los días en la prensa, aborto, aborto, el aborto nos está matando, las mujeres se nos mueren todos los días por abortos clandestinos y tenemos que legalizarlo. Vamos a los números, INEGI nos da números. Año 2020, ¿cuántas mujeres murieron por abortos sin especificar si fue inducido o espontáneo y en qué condiciones? 43. 43. Lo voy a comparar con un asunto que es felizmente prevenible por la política. Lo voy a comparar con defunciones por tumores malignos de mama, algo que lamentablemente pasa con la mujer, ¿sí? Y que es felizmente prevenible. Podemos prevenirlos con políticas públicas, ¿no? Digamos, incentivar los chequeos, las tomografías, las mamografías y todo eso que los médicos saben mucho mejor que yo. Año 2020. 7.821 mujeres se murieron de cáncer de mama en México. Desde el año 2010 al año 2020, esta es la línea que trazo si pongo cuántas mujeres van muriendo por año en México por cáncer de mama.
¿Está bajando la línea o está subiendo? Está subiendo. Y si yo lo comparo con el aborto, esta es la relación. O sea, si yo lo pongo en un gráfico, me da esto, ¿sí? Estas son las que mueren por cáncer de mama, por no poner acá cáncer de ovario o cáncer de útero, que lo podría haber puesto. Y esto es lo que se muere por aborto en México, por aborto, valga la redundancia. Ahora, cuando nosotros pensamos en la cobertura de la prensa, díganme, ¿cuál es la barrita que vale acá? ¿La prensa te cubre esto? Sí, te lo cubre todos los días. ¿La prensa te cubre esto? No. No. ¿El feminismo te habla de esto? No. ¿De qué te habla el feminismo? De esto. Te dice que son miles. Silencian voces opositoras. Cuando uno se les planta, lo que tiene que esperar es pasarla mal. Pero yo los animo a ustedes a empezar a plantarse frente a esto. Y acá les estoy dando muchos argumentos que espero que estén reteniendo para poder, los que son padres de familia, educar a sus hijos con buenos argumentos, y los que son jóvenes, dar sus combates, sus debates y sus combates con buenos argumentos. Ejemplos, ¿cómo van silenciando las voces opositoras? Este periodista argentino un día se le ocurrió criticar duramente al feminismo. Resultado, la justicia lo multó y lo obligó a incluir en su programa de radio especialistas en género para reeducar a su audiencia. Un juez hace algunos años nada más en España prohibió un autobús anaranjado de la Asociación Civil Católica Hazte Oír. Hazte Oír lanzó un autobús que decía: los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen. Y un juez dijo: eso es un discurso de odio, porque hay niños con vagina y hay niñas con pene. Esto es de Estados Unidos. Pareja cristiana pagará multa de $150.000 por no hacer pastel para boda gay. Les querían cobrar $150.000 de multa por no participar en una boda homosexual. Esto tiene nada, un mes. Esto fue hace un mes. Para que vean que todo, digamos, tenemos ejemplos un poquito más viejos y ejemplos muy nuevos, muy recientes. Una estudiante escocesa de leyes enfrenta acciones disciplinarias por decir que las mujeres tienen vagina. En su universidad están por expulsarla. Incluso acá en México han tenido ejemplos de diputados estatales que han sido acérrimamente perseguidos por no haberse arrodillado frente al lobby LGBT. Elsa Méndez en Querétaro, Carlos Leal en Nueva León. Por ejemplo, Elsa Méndez, estuve con ella hace 5 días. Me contaba que le metieron una causa judicial por discurso de odio y que le habían dicho que solamente le iban a perdonar si ella como diputada presentaba proyectos LGBT. O sea, lo que le estaban diciendo es: vos no tenés que representar a tu electorado, vos tenés que representar al LGBT o vas a ir presa. Te la vamos a hacer pasar mal judicialmente. Esto tiene nada, 3 o 4 días, Yucatán, colectivo presenta denuncia en CONAPRED contra arzobispo por decir: Dios nos ampare sobre el matrimonio igualitario. Dios nos ampare hoy es un discurso de odio. Te puede meter en un problema con CONAPRED. ¿Dónde quedó la libertad religiosa? ¿Dónde quedó la libertad de cátedra? ¿Dónde quedó la libertad investigativa? ¿Dónde quedó la libertad de opinión? ¿Dónde quedó la libertad económica? ¿Dónde quedó la libertad de objetar conciencia? ¿Se dan cuenta cómo hemos perdido todas esas libertades? ¿En el nombre de qué? De la inclusión, la diversidad y la tolerancia. Tengo que avanzar algunas cosillas. Voy a saltar algunas cositas. Mientras tanto, nosotros, ¿cómo nos llaman? Nosotros, por ejemplo, por estar en contra de la adopción homoparental, ¿qué somos? Homofóbicos, ¿no? Homofóbicos. Igual que con el lenguaje inclusivo, hay mucha gente que dice: no, yo no soy homofóbica. No hay que decir eso. Hay que decir simplemente: mire, lo que usted llama homofobia, en verdad no existe y usted está tratando de patologizar la disidencia. Antes, en política, la oposición a algo se la connotaba con el prefijo anti, ¿sí? Antiliberal, antimarxista, antinacionalista, antisocialista. ¿Qué significaba anti? Que está en contra de.
Ahora estamos en el mundo de la fobia, lo fóbico, el sufijo fóbico, homofóbico. Vos hoy no podés estar en contra de ningún punto de la ideología de género porque automáticamente ya no sos un anti, sos un fóbico. Y la palabra fobia está muy enraizada en un tipo de discurso que es el discurso psiquiátrico. ¿Qué es la fobia? No es solamente miedo. Miedo es que acá me aparezca una arañita y yo tiro el micrófono porque me dio miedo. Ahora, ¿yo soy aracnofóbico? No. Ahora, aparece una arañita allá en la punta del templo y yo ya no puedo seguir hablando porque me petrifiqué. Ahí sí que soy aracnofóbico. La fobia es un problema mental. Es un miedo irracional. Es una patología psiquiátrica. Entonces, no, a ver, insisto con esto de las palabras. Con las palabras nosotros representamos el mundo. No es lo mismo ser anti-ideología de género que ser homofóbico, porque un anti-ideología de género está legitimado para debatir. Un fóbico no está legitimado para debatir. Decirle a alguien homofóbico es cerrar el debate antes que el debate haya comenzado. Es decirle, vos, en verdad, no sos un opositor, sos un enfermo mental. Y ustedes pueden pensar, está un poco rebuscado el argumento, en verdad no quieren decir eso. No, miren. Diarios, periódicos, ¿cómo están tratando el tema hoy? Periódicos muy importantes. Por ejemplo, El País en Costa Rica titula Una enfermedad psicosocial, la homofobia. O sea, estar en contra de la ideología de género hoy es una enfermedad psicosocial según este periódico. La BBC, uno de los periódicos más importantes del mundo, titula ¿Es la homofobia una enfermedad? Y responde con esta cita. Tras discutir durante siglos si la homosexualidad podría ser considerada una enfermedad, por primera vez demostramos que la verdadera enfermedad que hay que curar es la homofobia. Si vos estás en contra de la ideología de género, vos no sos un disidente, vos sos un enfermo mental al cual hay que curar. ¿Cómo podemos curar a los disidentes? Bueno, miren, esto es una campaña muy interesante que salió en Francia, ¿sí? En las farmacias, repartieron estas cajitas en las farmacias llamadas homofobiol. Evidentemente esto no contenía ningún químico, era una propaganda política. Era un modo de decirle a las personas que no están a favor de la ideología de género, mirá, te voy a encontrar hasta en la farmacia. Cuando vayas a la farmacia a comprar tus medicamentos, me vas a ver a mí diciéndote que lo tuyo es una enfermedad. Y por eso te vas a dar con el homofobiol en la farmacia. ¿Quiénes te dicen que sos un enfermo por no coincidir con ellos? Los cultores de la diversidad y la inclusión. Qué interesante, ¿no? Porque en verdad no hay nada más intolerable que la intolerancia de los que se dicen tolerantes. A mí no hay nada que me repugne más que aquellos que nos están vendiendo todos los días que son tolerantes, en verdad, sean los más intolerantes de este cuento. Esta es la ONG LGBT que hizo esto. En Italia también apareció la misma campaña, pero con otro nombre. Se llamó allí de homofobina y estaba sostenida con dineros estatales. A los amigos de la organización les pido que me avisen, por favor, cuando me queden 10 minutos para no pasarme de lo que tenemos pautado. Esto es una agenda progresiva. Si yo sostengo que mi naturaleza no tiene nada que ver con mi identidad sexual, ¿por qué mi naturaleza tendría que ver con otro tipo de características naturales que hacen a mi identidad? Por ejemplo, yo me llamo Agustín, soy hombre, pero no necesariamente sos hombre, ¿eh? Bueno, ok, tengo 32 años. ¿Y por qué tengo 32 años? Es decir, si yo puedo deconstruir mi sexualidad, que es un dato natural ante todas las cosas, ¿por qué yo no podría deconstruir mi edad? Y yo quizás en vez de 32 años podría querer tener, no sé, 8, ir al colegio con sus hijos. ¿Por qué? ¿Por qué no? Es la misma matriz ideológica. De hecho, se están abriendo muchas puertas en ese sentido. Miren, algunas noticias. Hace algunos años, Holanda legaliza un partido que defiende la pederastia. ¿Qué es la pederastia? Precisamente eso, sexo entre adultos y niños. Canadá, Corte Suprema legaliza parcialmente el sexo con animales, zoofilia. Las juventudes del Partido Liberal Sueco defienden legalizar la necrofilia y el incesto, o sea, sexo con cadáveres y sexos entre familiares muy próximos, padres con hijos y hermanos entre sí. Claro, si la sexualidad ya no tiene ningún fundamento natural, pues entonces la sexualidad queda totalmente abierta a cualquier tipo de vínculo.
Y vuelvo al tema de la edad. Ya tenemos algunos indicios que la cosa puede empezar a decantar por allí. Un holandés de 69 años acude a la justicia para quitarse 20 años del DNI. Hay un caso muy famoso en Canadá que muchos de ustedes deben conocer, la increíble transformación de un hombre de 52 años en una niña. Un tipo de 52 años ahora dice que es una nena de 6 años y fue adoptado por estos dos sujetos. Yo no sé cuál de los tres estará más loco. Ahora, este señor, según estas noticias, no tiene ningún problema psiquiátrico, sino que esto es una increíble transformación. ¿Se dan cuenta cómo las palabras importan y cómo a veces somos nosotros muy poco críticos con lo que estamos consumiendo en los medios? ¿Cuántas personas se paran en decir, ¿por qué este medio me está diciendo que esto es una increíble transformación si allí no hay ninguna transformación? Acá estaba el sujeto antes, ¿no?, de su increíble transformación, y acá está después, como una niña de 6 años, dando charlas de ideología de género en los colegios. Hay muchos casos de estos, yo traigo un puñado, ¿sí? El hombre de 34 años que se creó un bebé y que estafó el seguro social en los Estados Unidos. Un hombre acusado de atacar a 3 niñas, ahora dice que es un niño atrapado en el cuerpo de un adulto. Las atacó sexualmente. La pedofilia es una orientación sexual como la heterosexualidad o la homosexualidad, dijeron psicólogos al Parlamento canadiense hace muy poco. Una polémica charla de TEDx en Alemania. Una charla de TEDx normalizó la pedofilia como una orientación sexual natural hace 2 años. The New York Times, o sea, les estoy hablando de TEDx, del Parlamento de Canadá, de New York Times, no es un tuitero, ¿sí? Pedofilia, un desorden, no un crimen. Toda una nota dedicada a sensibilizarnos con el pedófilo. Este es el diario más importante de Argentina. Confesó estar enamorada, se casó con una estación de tren y asegura tener sexo mental con ella. Carol contó que su relación con el edificio comenzó en 2011 y 4 años después se casó con ella. Para quienes no entienden bien de qué se trata esto, esta señora que ustedes ven acá es Carol y este pedazo de padre de su esposo. Ahora, broma aparte, esto es una impugnación radical a una institución. ¿Qué institución está impugnando esto? El matrimonio. La pregunta es, ¿de qué vale tu matrimonio si esto es un matrimonio? ¿Qué es el matrimonio si esto es un matrimonio? ¿Qué puede ser el matrimonio si esto es un matrimonio? Y no se vayan a pensar que este diario nos dice que esta pobre señora tiene un problema mental. No, nos dice que esto es una orientación sexual que se llama objetofilia. Búsquenla después, a la nota, para que chequen todo lo que yo les estoy diciendo. Este que es el diario más importante de Argentina nos dice que esto se llama objetofilia. De modo que ustedes que recién se rieron de Carol son, ¿qué cosa? Según esta lógica, objetofóbicos. Bueno, miren, hay muchísimo, tengo muy pocos minutos, tengo que pasar muchas cosas. De financiamiento ya habló Lupe, se está poniendo mucho dinero en todo esto, no solamente en aborto, sino también en ideología de género. Entre el año 2013 y el año 2016 se pusieron más de 950 millones de dólares en nuestra región para las organizaciones LGBT. ¿Quién lo dice? Lo dicen las propias organizaciones LGBT en un reporte que ellas mismas hicieron. Ustedes lo pueden encontrar como Global Resources Report de LGBTQ Issues. También pueden encontrar el que corresponde al año 2017, al año 2019 y van a encontrar que esa suma creció todavía más. George Soros poniendo dinero en todo esto, Bill Gates poniendo dinero en todo esto, la Fundación Ford poniendo dinero en todo esto, Canadá poniendo dinero en todo esto. Tengo que pasarlo muy rápido, pero voy a la última parte de la conferencia y cerramos. ¿Cómo resistir? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros? Miren, voy a permitirme jugar. Voy a permitirme jugar con esto. Hay que dejar de ser. Y acá tenemos una palabra del griego antiguo, ¿sí? ¿Alguien sabe qué significa esa palabra en griego? No. Bien, idiota. Esa palabra en griego significa idiota. Ahora, no vayan a pensar ustedes que yo los estoy insultando, Porque el griego antiguo entendía por idiota al sujeto que
que está ensimismado en sus asuntos personales, que no tiene ni idea de qué pasa allá afuera. No le interesa. Lo que pasa en el ámbito público no es su asunto. El idiota piensa que puede llevar su vida privada de la mejor manera sin involucrarse en nada. El idiota va de su casa al trabajo, del trabajo a su casa y nunca se asoma a ver qué pasa en el mundo. No me interesa participar en nada. Incluso más aún, quizás participe en una iglesia, pero no me vayan a decir en la iglesia nada político porque no quiero saber nada de lo que pasa allá afuera. Yo solamente quiero que la fe me sirva a mí. El mundo se puede incendiar allá afuera y el idiota está mirando Netflix. Insisto, no los estoy insultando. Esta es la caracterización griega del antiguo griego, o sea, de hace muchos años. Eso ya se consideraba ser un idiota. Nosotros hoy entendemos otra cosa por idiota, pero a mí me gusta este significado. Porque creo que muchas veces nosotros cuadramos con ese significado. Pensamos, voy a encerrar a mi familia en una burbuja, no quiero saber nada de lo que está pasando porque mis hijos van a estar protegidos en la medida en que no se enteren de nada de lo que pasa. Esa burbuja no existe. Mientras vos crees que estás en una burbuja, la política ya te declaró la guerra a esa burbuja. Los personajes políticos significa me voy a meter en tu burbuja. Hoy el cristianismo está siendo ferozmente perseguido en el Occidente. Hoy las familias están siendo ferozmente perseguidas en Occidente. Hoy la libertad está siendo aniquilada en todas partes. Y mucha gente realmente piensa que me quedo mirando la televisión, viendo una película, viendo una serie que tiene 124 capítulos de 1 hora cada una. Porque cuando les dice, da 2 horas de tu vida, venite a una conferencia que te va a edificar. No, yo no tengo tiempo. Llegan después a su casa y se ven 5 capítulos de Netflix, ¿no? ¿Qué hago entonces para dejar de ser idiota en estos términos? Bueno, tenemos que ponerlo en 3 niveles. ¿Qué hago yo conmigo mismo? ¿Qué hago yo con mis próximos? ¿Y qué hago yo con mi sociedad? ¿Sí? Voy a desarrollar eso y cerramos. ¿Qué hago yo conmigo mismo? Informarme y formarme primero que nada. ¿Qué significa informarme? ¿Saber lo que pasa en Tijuana? Sí, pero también lo que pasa en Baja California. También lo que pasa en el resto de México. También lo que pasa en el resto de América. También lo que pasa en el resto del mundo. Porque un mundo globalizado es una aldea. Lo que pasa en otro país muy rápidamente llega acá. Todos estamos discutiendo lo mismo en todo nuestro continente. No se piense que esto es algo de acá. Me informo qué es lo que pasa, con fuentes alternativas si hace falta. Me formo. Formarse es otra cosa. Formarse es ir puliendo mis lentes con los cuales yo voy a leer esa información. Imagínense ustedes que yo solamente les hubiese traído la parte de las noticias que utilizamos para ilustrar. Yo hoy usé muchas noticias para ilustrar, pero imagínense ustedes que yo hubiese solamente traído noticias y yo me ponía a leer las noticias. Yo ahí les hubiese dado información, pero ¿cómo iban a leer ustedes eso? Como una anécdota. Ahora, con todo el resto de la conferencia, ustedes fueron puliendo sus lentes para poder entender cuál era el significado de esa información y cómo entablar un hilo conductor entre los datos que yo les iba dando. Eso se llama formación y eso es mucho más complejo. Ahí hay un compromiso que uno tiene que asumir. Formarse implica, por ejemplo, estas conferencias están buenísimas. Hay muchas en internet para ver. Hay libros, afortunadamente, que uno puede leer. La inteligencia se desarrolla también con la lectura, solamente que nos han dado un mundo hecho de pantallas. Pero la pantalla no desarrolla mucho la inteligencia que digamos. Esto es una opinión neurológica, no es una opinión mía personal. Las neurociencias ya han mostrado que la lectura desarrolla habilidades cognitivas que la pantalla nunca va a poder desarrollar. O sea, nos amiguemos un poquito también con la lectura. Claro, muchos padres me dicen, yo quiero hablar con mi hijo, pero no sé cómo, no sé qué decirle. Yo sé que el aborto está mal, sé que esto de la ideología de género es una locura, pero no sé cómo hablar con mi hijo. Bueno, digamos, dedicarle un tiempito a esa formación te va a dar los argumentos que vos necesitas para darle a tus hijos buenos argumentos. O hay chicos que me dicen, yo quisiera debatir, pero me da miedo. ¿Sabes por qué te da miedo? Porque en el fondo no estás muy seguro de los argumentos que tenés. Quien está seguro de los argumentos que tiene no le teme al debate.
porque sabe que es muy probable que lo gane al debate con buenos argumentos. Ahora, hay que dedicarle un poco de tiempo a esto y no vale el no tengo tiempo. Quizás dejar un poquito más de lado, insisto, las series o el ocio y poder trabajar un poco esto que yo les aseguro es cultivar el espíritu. Y seguidamente actúo, es decir, me informo, me formo, pero si yo solamente me quedo ahí, soy una rata de biblioteca, nada más. Tengo que después hacer algo con lo que sé. Tengo que hacer algo con lo que sé y para eso hay que responder dos preguntas. ¿Qué hago con mis próximos y qué hago con mi sociedad? ¿Qué hago con mis próximos? Miren, hay muchas cosas para hacer, yo les doy dos de tarea, nada más. Romper la espiral del silencio. Nosotros somos un montón, pero estamos muy callados. ¿Quién define el contenido de la opinión pública? ¿El que habla o el que calla? El que habla. Si hay 1000 que callan y hay uno solo que habla, la opinión pública se define por ese uno que habla. No por los 1000 que callan, porque están callando. Eso está pasando hoy con nosotros. Ellos no se crean que son muchos, solamente que son muy comprometidos en su militancia y son muy chillones. Nosotros a veces ni lo uno ni lo otro, lamentablemente. Hay gente que piensa que las marchas no sirven, pero por supuesto que sí sirven, porque visibilizan que estamos acá y que existimos, y que estamos dispuestos a luchar por valores. Claro, pero la gente se autocensura muchas veces porque tiene miedo, porque intuye que todo el mundo piensa como te dice la televisión que hay que pensar. Y eso no es así. En reuniones de amigos, en reuniones de trabajo, en reuniones con compañeros, hay que romper esa espiral del silencio. Porque cuando uno habla, le da la valentía al otro para también animarse a hablar. Es un efecto contagio, es una bola de nieve. Si yo hablo, como lo estoy haciendo ahora, yo espero estarlos contagiando a ustedes con las ganas de también empezar a hablar en sus círculos. Y ustedes a su vez van a contagiar a otras personas a que hablen en sus otros círculos. Y así sucesivamente. Vacunar a la familia, ya que estamos en épocas de COVID y que la cuestión de la vacuna está a flor de piel, no se piensen ustedes que yo estoy diciendo las vacunas. Eso es una decisión individual de cada quien. Yo me estoy refiriendo a vacunar ideológicamente. ¿Cómo funcionan las vacunas? Se inyecta un virus que está desactivado para que el organismo genere anticuerpos. ¿Qué significa esto? Esto es una metáfora que estoy usando, ¿sí? ¿Qué significa esto? Significa que a los hijos hay que sentarlos y hay que hablarles de estas cosas. La burbujita que ustedes creen que existe no existe. Si no educan ustedes a sus hijos, los va a educar Miley Cyrus, Ricky Martin, ¿sí? Los va a educar el famosillo de moda del momento, que cambian todos los días, así que yo ya ni sé quiénes son. Los va a educar un profesor que le baja una currícula política para que adoctrine. Esos son los que los van a educar. O mejor dicho, los van a adoctrinar. ¿Qué sugiero yo? Sugiero que los padres se formen, como vengo insistiendo hace rato, para sentarse en algún momento con sus hijos, no cuando los hijos tienen 20 años, cuando los hijos tienen 11, 12, ¿ok? Hijo, lo que está pasando en el mundo es esto, vos tenés que saber, te van a empezar a decir que los hombres odian a las mujeres, te van a empezar a culpabilizar por ser varón, te van a decir que el aborto es una cosa fabulosa, que te emancipa, que emancipa a la mujer, te van a decir que el sexo se puede cambiar como el color de la camisa, pero ahí le metí el virus. Pero la verdad es esta, y le bajo los argumentos. Ahí desactivé el virus. Sin embargo, es muy probable que el hijo o la hija piensen de qué me está hablando mi papá o mi mamá, se volvieron locos. No importa, porque apenas llegue el momento en que alguien intente adoctrinarlo, ahí se va a acordar. Esto fue lo que me dijeron. No estaban locos, esto fue lo que me dijeron. Y la sana rebeldía, mejor dicho, la rebeldía va a ser una sana rebeldía contra el adoctrinador, no contra el padre. Entonces, esa es mi sugerencia para los padres de familia. ¿Y qué hago yo con mi sociedad? Cierro con esta filmina. Dos cosas, dos dimensiones de qué hacer con la sociedad. Participación civil y participación política. ¿Qué es la participación civil? Bueno, miren, hay muchas ONGs. Está el Frente Nacional por la Familia. Hay muchas ONGs. Está Pro-Life Army para los jóvenes. Está Sublevados para los jóvenes. Está Jubi. No sé, hay muchas. Perdón si me olvido, pues seguro me estoy olvidando de muchas. Red Familia, etc. Bueno, quizás no estaría mal que yo me acerque algún día a las personas que sé que están tratando de hacer algo desde estas ONGs y les diga, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué necesitan?
No estaría mal, ¿no? ¿Cuándo es la próxima manifestación? ¿Cuál es la planificación del año? Es más, sé que ahora va a venir, por ejemplo, Pablo Muñoz Iturrieta. Bueno, ya les estoy comentando, por ejemplo, que tienen otra gran oportunidad para formarse con un expositor de primera, un filósofo de Canadá. Es argentino, pero vive en Canadá. Entonces, podemos hacer muchas cosas desde nuestras organizaciones, nuestras asociaciones civiles. Más aún, yo puedo participar civilmente desde mis redes sociales. Uso mis redes sociales para subir fotitos de gatitos y fotitos de lo que como todos los días. ¿Por qué no la uso para convocar a una manifestación cuando la hay? ¿Por qué no la uso para publicar información relevante? ¿Por qué no la uso para subir videos que a mí me han servido? ¿Por qué me lo tengo que quedar yo para mí en vez de compartirlo con los otros? Y es gratuito además, es gratis. Todo lo que le estoy diciendo es gratis. Participación política, no se asusten. La participación política de mínima es el voto. ¿Cuántos pro vida, cuántos pro familia están ahí y después el día de votar, nada, ¿para qué voy a ir a votar? O llega el día del voto y ni siquiera se han podido informar de quiénes son los que están allí compitiendo por tu voto. Ah, no, yo lo voto a Jorgito porque me gusta el color de corbata que usa. Yo lo voto a Juancito porque es muy divertido, es muy gracioso. El otro día contó un chiste. No, nosotros tenemos que ser ciudadanos. Y el ciudadano no solamente tiene derecho a votar, sino la responsabilidad de votar informadamente. Entonces, me informo, ¿cuáles son los partidos en México? ¿Qué corrientes ideológicas hay en los partidos? ¿Cuáles son los candidatos? ¿Cuál es la historia de esta gente? ¿Por qué ha votado antes? ¿Cuáles son sus proyectos? No es muy costoso, está en internet incluso. Y si además yo tengo la vocación de decir, me quiero meter en un partido, a tratar de meter estas ideas en ese partido, o ojalá en algún momento en México se pueda crear un nuevo partido que realmente nos represente, pues me acerco y apoyo. Oigan, vamos a pegar carteles, voy a apoyar al candidato que vale la pena apoyar, o yo mismo quiero ser candidato. No está mal. Pasa que nosotros, cierro con esto, perdón, porque sé que ya me excedí, pero nosotros nos comimos el cuento de que la religión no tiene nada que hacer con la política y mientras tanto la política no deja de meterse contra la religión. Nosotros nos comimos el cuento de que esto es algo que está totalmente al margen de la política y la política se está metiendo por ahí todo el tiempo. Entonces estamos en desventaja. No está mal que un hombre de fe se meta en política. La política es sucia porque hemos dejado que se metan los sucios. Porque mientras tanto pensamos que nosotros en nuestras burbujas nos íbamos a salvar. Y estamos viendo que no. En este momento hay un genocidio en el mundo. Es el genocidio del aborto. En este momento los padres de familia le están arrebatando el derecho a educar a sus hijos. Estamos perdiendo libertades y nosotros, bueno, ahí viendo qué hacemos. Nos comprometamos con la sociedad, nos comprometamos con la política, nos comprometamos con nuestras familias, nos comprometamos con los buenos valores porque valen la pena ser defendidos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Agustín. A todos ustedes, muchísimas gracias. No echemos a saco roto todas estas palabras, todos estos consejos, estas claves que nos da información, formación, acción y la transformación. Con todos estos consejos que nos ha dado Agustín, tenemos que abrir ojos, tenemos que abrir mentes, tenemos que accionar. Tenemos que actuar por nuestro país, por nuestra vida, por nuestra familia.